813 y recibilo gratis todas las mañanas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a nuestro operativo Clamor aquí en Radio Caput. En esta maravillosa Radio Caput, tanto radio por internet como streaming, en tiempo de un operativo Clamor cada vez más intenso, Se estará definiendo a estas horas finalmente cómo va a ser la interna, si es que va a haber interna en el Partido Justicialista, pero todos los que la queremos a la jefa ya ahí comandando las acciones para confrontar con este gobierno que ya ha alcanzado ribetes realmente de desastre total, ¿no? De farsa total, como decía Karl Marx, la historia no se repite como tragedia, sino como farsa. Lo que pasa es que esta es una farsa trágica, podríamos decir. Y justamente hablando de lo que está pasando en este momento, momentos de rebelión estudiantil, que seguramente con el tiempo y a través de la mirada que la distancia del tiempo le permite a la historia ser protagonista, uno siempre en estos casos no toma dimensión del hecho histórico porque está siendo parte de ese proceso. Y en ese sentido uno tiene en claro que la insurrección popular iba a venir por algún lado. Y en este caso vino a través de la rebelión estudiantil. Creció desde el pie con la marcha universitaria de abril, siguió hace unos días con una nueva marcha universitaria impresionante, pero sin lugar a dudas que la confirmación del veto a la ley de financiamiento universitario ha generado esta verdadera insurrección estudiantil que estamos viendo en estas horas, que estamos viendo en estos días y que venimos siguiendo con mucha atención por lo interesante que se da en ese marco, ¿no es cierto? Y lo veníamos también diciendo hace unos días, seguramente la rebelión frente a este gobierno de restauración oligárquico neoliberal con fachada narcocapitalista va a ser una rebelión de clases medias, porque en definitiva son las clases medias las principales afectadas por el ajuste. Esto no quiere decir que las clases bajas, medias bajas, no lo estén pasando mal, pero en general la situación se ha agravado mucho para las clases medias. Y uno lo que advierte en ese sentido es que los hijos de los laburantes que han podido tener acceso a la universidad con todo lo que eso significa, uno se emociona con esos cánticos de los pibes que masivamente se expresan en las distintas unidades académicas con el cántico de Universidad de los Trabajadores, y al que no le gusta se jode. Porque ese es el legado nada menos ni nada más que del peronismo. El peronismo hizo a la universidad como lugar de acceso de los hijos de los trabajadores para que
haya movilidad social en la Argentina, porque incluso en la universidad gratuita anterior al peronismo era muy difícil el acceso de los trabajadores. Por eso uno se emociona cuando escucha esos cánticos en las distintas unidades académicas. Evidentemente el presidente, y más allá de sus posturas de siempre, se lo ve preocupado por la situación, porque ha detonado una caja de Pandora de donde está surgiendo una verdadera insurrección popular a través de esta rebelión estudiantil, que sabemos dónde empieza, pero que no sabemos dónde termina. Y seguramente esa es la preocupación que tiene actualmente el gobierno. ¿Cómo será que esta mañana el presidente salió a dar una nota impresentable en La Nación Más, bien tempranito a la mañana, donde cambió ciertamente el discurso, porque salió a decir, no, las universidades públicas van a seguir siendo públicas, no va a haber encerramiento y demás, cuando todos sabemos que él piensa exactamente lo contrario. En su mente y en su disposición está destruir la educación pública, no solo ya la universidad, toda la educación pública. Pero evidentemente ha sentido el golpe y ha salido a tratar de bajar los decibeles, aunque por otro lado manda a la policía a meterse en las universidades, algo que está absolutamente prohibido por la Ley de Educación Superior y por la Constitución Nacional. Las universidades son autónomas y por lo tanto, por un lado sale a tratar de bajar la tensión y por otro trata justamente de provocar algo que es habitual en este gobierno, que es la provocación permanente. Pero está claro que algo está pasando en la Argentina de hoy en día y que no puede pasarnos inadvertidos. Y en ese sentido, todo nuestro apoyo, todo nuestro compromiso, toda nuestra disposición de estos micrófonos para colaborar, para ayudar y para poner todo el músculo posible a esta rebelión estudiantil, a esta verdadera insurrección de los educandos en las universidades y lo que significa además para el pueblo argentino en estos momentos tan difíciles, donde la situación económica se está volviendo cada vez más difícil, cada vez peor, más allá de que nos quieran vender este veranito financiero, que incluso yo les diría que ya no es tal, ¿no? Ya el dólar hoy se disparó y todos estamos viendo que este veranito es totalmente artificial, como dijo Pichetto el otro día, ¿no? Increíblemente Pichetto allí en la Cámara de Diputados diciendo con claridad que este es el mismo plan de Martínez de Oz. Y es el mismo plan de Martínez de Oz, y es el mismo de Krieger Bacena, y es el mismo de Domingo Cavallo, y todos sabemos cómo termina, que es, por cierto, en perjuicio de las grandes mayorías. Eso no cabe ninguna duda. Le han dado una pátina de fachada narcocapitalista que ya ni siquiera es tal. Ya ni los integrantes de esa secta narcocapitalista a nivel mundial están avalando esto. Pero les decía que uno se emociona cuando escucha el cántico de los pibes allí en las tomas universitarias, en las movilizaciones, en los cortes de calle, en las clases públicas, en todo ese movimiento que se está dando, hoy ya con prácticamente 60 tomas en distintos lugares del país, en distintas universidades, en la Universidad de Buenos Aires, incluso en unidades académicas que han sido siempre refractarias a esas protestas, como Derecho, como Medicina, que están tomadas, que están reclamando justamente por el financiamiento universitario y que no se termina de derrumbar a la universidad pública, aunque ese es el verdadero propósito de este gobierno. Pero les decía, uno se emociona cuando allí los pibes cantan Universidad de los Trabajadores y al que no le gusta se jode. Porque ese es un logro del peronismo, ese sin lugar a dudas es un logro del peronismo. Que las universidades hayan abierto de par en par el acceso masivo a los habitantes del suelo argentino, a los hijos de los laburantes, es uno de los datos más significativos y no lo podemos perder por nada del mundo y tenemos que dar la pelea a muerte para defender a las universidades públicas y el acceso a las mismas de los hijos de los laburantes del pueblo trabajador. Por eso quería cerrar esta primera aproximación con ustedes a través de esta mini editorial con un video que retrata justamente el porqué de esas políticas que llevaron a que la universidad sea para los trabajadores,
por y para los trabajadores. Esto explicaba Evita, esto decía Evita en aquel tiempo acerca del acceso masivo a las universidades para todo el pueblo argentino, porque la universidad es de los trabajadores y al que no le gusta, se jode. Y es por eso que el general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descamisados de la patria entren a las universidades en igual condiciones de los que ellos llamaban clases dirigentes. Que benditas sean estas clases que nos habían llevado a la entrega del país, a subalternizar los valores espirituales de la patria y a trabajar para 100 familias privilegiadas para llenar las bolsas de los señores y de Wall Street. Ahí estaba Evita, ahí estaba Evita explicando por qué el general Perón decidió en su momento, por cierto, abrir de par en par las puertas de las universidades a las clases obreras, a los trabajadores, y por qué uno se emociona tanto con ese cántico que emana de los pibes, que tal vez no sepan esta historia, ¿no es cierto?, que tal vez no la tengan registrada, tácitamente, pero que la llevan consigo en toda una cultura y en toda una identidad que hoy en día están defendiendo los educandos, allí tomando las universidades masivamente, haciendo las clases públicas, protestando, haciéndose escuchar. Está claro que el presidente ha destapado una caja de Pandora que, como decimos, ¿no?, sabemos dónde empieza y no sabemos dónde termina. Sabemos dónde empieza y no sabemos dónde termina. Pero está claro que esta es una insurrección popular que va a generar, creo yo, un antes y un después. No la estamos viendo ahora, pero los datos históricos que reflejan este tipo de acontecimientos nos permiten pensar que estamos ante una etapa histórica. El movimiento universitario en ese sentido siempre fue muy fuerte para enfrentar a la dictadura de Onganía en su momento, para enfrentar también a lo que fue la proscripción al peronismo, para ponerse de pie en plena dictadura militar o hacerlo cuando también en otros gobiernos similares a este se intentó desfinanciar a la educación pública. Y ya tenemos del otro lado de la línea justamente a quien en su momento fuera ministro de Educación de Néstor Kirchner, además universitario, no sé si será de primera generación, se lo vamos a preguntar al licenciado Daniel Filmus, con quien ya tenemos la posibilidad de dialogar en nuestro programa de Operativo Clamor aquí en Radio Caput. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes, gracias por atenderme, soy Javier Vicente, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien, Daniel, y emocionado, porque la verdad que cuando veo a los pibes movilizándose como lo están haciendo, y me hace acordar tanto a mis épocas de estudiante universitario y cantando que la universidad es de los trabajadores, la verdad que uno se siente reivindicado también en lo que el peronismo le dio a la universidad, Daniel. Sí, por supuesto, y tiene que ver con lo que uno ve en todo el mundo. Son los jóvenes y son muchas veces jóvenes trabajadores o jóvenes universitarios los que dinamizan la política. Y en ese sentido es importante que estén encabezando en la resistencia a yo diría más que ajuste, no estamos hablando de un ajuste hemos pasado en otros momentos. Acá es un intento de destrucción de la universidad y de la ciencia argentina, y que los estudiantes estén a la cabeza de esa resistencia es importantísimo, porque no es solo resistencia, es una propuesta de un modelo de país que sabemos que si no hay educación y no hay universidad, no hay ninguna posibilidad de desarrollo soberano y menos de movilidad social ascendente. Así que me parece que mi ley, primero con los jubilados y luego con este enorme recorte de la universidad, está mostrando cuál es la esencia de su política. Yo decía que el gobierno ha desatado la caja de Pandora con esto que ha hecho de ratificar el veto a la ley de financiamiento universitario, ¿no? Porque ahora de pronto han emergido estos pibes. Yo estoy sorprendido con la reacción. ¿Querés que te diga, Daniel? Yo a la mayoría de los jóvenes solo los veía en ese sentido bastante quietos, incluso muchos de ellos seguramente habrán votado esta opción libertaria. Pero bueno, ¿viste cómo son estas cosas? Uno sabe dónde empiezan, pero no sabe dónde termina, ¿no? Sí,
Sí, bueno, imagínate qué futuro pueden tener los pibes si ven un país que no crece, si ven un país donde cada vez hay más pobreza, y las únicas herramientas que tienen, que están vinculadas a la educación, para realmente poder escapar a un destino que no le dé alternativa, se las quieren cortar. Fíjate, cuando vos lees lo que piensa Milei, cuando lees lo que piensa el anarcocapitalismo, lo que piensa la Escuela Económica Austríaca, ellos no hablan de un ajuste a la educación, hablan que el Estado no tiene que intervenir en la educación y que el Estado no tiene que intervenir en la ciencia y la tecnología. Es distinto a los 90 y es distinto incluso a la política de Macri. Ahí discutíamos la orientación y discutíamos qué cantidad de recursos. Acá lo que está en discusión es la propia existencia de la ciencia argentina y la propia existencia de la universidad argentina. Quieren, sin lugar a dudas, terminar con las políticas pendulares y generar una estrategia que impida volver a colocar a la Universidad Argentina a la cabeza del modelo de desarrollo. Y esto realmente es más que preocupante, porque vos no sé si leíste la nota sobre el Balseiro, o sea, Sí. los científicos que se van del país. Sí, que ganan 130.000 pesos, es una cosa de loco. Vos te das cuenta de que claramente hay una decisión de que Argentina no sea soberana, que compre todo hecho, que no lo fabrique acá, que no, bueno, como nos pasó con la pandemia, andemos mendigando vacunas por el mundo porque no tenemos desarrollo propio, que vendamos el litio y compremos las baterías, etcétera, etcétera, etcétera. Es una decisión de un modelo de desarrollo que puede prescindir de la universidad y de la ciencia. Claro, y los pibes se dieron cuenta de esto, ¿no es cierto? Se dieron cuenta de que la ofensiva era contra la universidad toda y por eso han reaccionado, me imagino. Sí, sí, yo creo que no hay que pensar que esto se resuelve de un día para el otro, pero recordar lo que pasó en el 2017. Yo asumí como diputado justamente en la elección del 2017 y la primera medida que tomó Macri después de ganar por 10 puntos la elección fue practicar el ajuste a los jubilados. La reforma, aquella famosa tarde de la diciembre. que ellos hablan de toneladas de piedra, ese fue el día que asumimos, no se pudo reunir el Congreso, realmente una represión enorme, pero a partir de ahí empezó el final de Macri. Es decir, 2 años después de haber ganado por 10 puntos, perdió por 10 puntos. Y él pensó empezar por la reforma jubilatoria, continuar por la reforma impositiva, seguir por la reforma laboral, y se tuvo que quedar con la jubilatoria que ganó, como fueron estos triunfos de Milei, son victorias pírricas, que dejan parte del consenso, parte del apoyo que tuvieron, lo van dejando a medida que van perjudicando a otros grupos de personas, porque es verdad que los jubilados no pueden salir a la calle ni tienen una institución para tomar, pero no te quepa duda de que los jubilados han tomado nota de qué política tiene Milei hacia ellos, con la caída que han tenido tremenda en los ingresos. Claro, claro. Da la sensación de que el presidente acusó recibo, porque esta mañana dio un reportaje en televisión por cable donde cambió el discurso. Empezó a decir que las universidades van a seguir siendo públicas, que no va a haber arancelamiento, pero al mismo tiempo sigue con ese mensaje estigmatizante de que no se dejan hacer auditoría, que son todos corruptos, que se roban la plata, y un mensaje que en otros ítems le dio buen resultado. Parece que aquí no. Sí, yo no creo que le haya dado resultado en ningún ítem. Si vos le preguntás a la gente no quiere privatizar aerolíneas, la gente cree que el Estado tiene que jugar un papel importante, la gente cree que la salud, la educación, tiene que estar, sin lugar a duda, distribuida a través del Estado, porque el mercado margina un conjunto importante de gente, la gran mayoría que no está en condiciones de acceder. Y en el caso de la educación, hay que decirlo, porque él puede por un segundo plantear de que la universidad no quiere auditoría y que puede haber corrupción. Puede por un segundo decir que los pobres no llegan a la universidad. Pero vos lo podrías entender si él está apoyando la educación básica, si él apoya la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria, para que lleguen más chicos a la universidad, les crees. Bueno, mira, no apoyo a la universidad porque mayoritariamente ahí son sectores medios o altos,
pero estoy apoyando la educación básica. Pero la educación básica bajó más el presupuesto que la educación universitaria. Por ejemplo, de un día para el otro no pagó más el incentivo docente, que es el 10% del salario de todos los docentes del país. Claro. Lo cortó de un día para el otro. Y si vos mirás el presupuesto del año que viene, él suspende 3 leyes. Por supuesto, la ley de financiamiento de la ciencia, pero también la ley de financiamiento de la educación y la ley de financiamiento de la educación técnica. ¿Qué razón tiene en suspender la ley de financiamiento de la educación técnica si él solamente se le preocupa que en la universidad lleguen los ricos? Y en la educación técnica claramente no hay ricos. Él claramente, e insisto, su concepción, su doctrina, plantea que el Estado no se haga cargo de la educación. A tal punto que en la ley ómnibus, que presentó en diciembre del año pasado, proponía que los chicos a partir de los 9 años estudien en la casa, no tengan que ir a la escuela. Y acordate que Menegas Lins planteó que la educación no tiene que ser obligatoria, que si un padre quiere mandar al chico al taller, ¿por qué lo va a mandar a la escuela? Así que lo que está detrás del discurso de Milei es destruir la Universidad Argentina y destruir la educación argentina y destruir la ciencia argentina. Totalmente, totalmente. Y fíjate que incluso en el presupuesto se pone en cuestión ese 6% del PBI garantizado para la educación, que fue una tarea tuya y una tarea de los gobiernos de Néstor, de Cristina, incluso en la última gestión de Alberto, de garantizar ese 6% para la educación, ¿no es cierto? Tal cual. Y fíjate que te doy el caso de la ciencia, que es más pequeño, es decir, que el ajuste no tiene ningún sentido, porque con la plata que ahorras no puedes hacer nada, está llevando el presupuesto a la mitad de lo que teníamos. Cuando te digo ciencia, te estoy hablando de la Comisión Nacional de Energía Atómica, te estoy hablando del CONICET, del INTA, del INTI, organismos que nos ponen súper orgullosos. Mira, justo hoy se cumple el aniversario de que Milstein ganó el premio Nobel, el último premio Nobel argentino. Exacto. Dicho sea de paso, Milstein gana el premio Nobel ya trabajando en Reino Unido. Y él se va después de los golpes del 60. De la noche de los bastones largos, claro. Él incluso se va antes, él se va en desacuerdo con el golpe que le hacen a Frondizi. Y él, si escuchás lo que dice Milstein, cita en el momento que él recibe el premio Nobel, lo cita a Hussein, primer presidente del CONICET y primer premio Nobel de Argentina. Que él dice justamente que Argentina es un país tan pobre que no se puede dar el lujo de no invertir en educación y no se puede dar el lujo de no invertir en ciencia. Y realmente ese es el pensamiento que nos tiene que llevar a nosotros a dar la pelea para poder fortalecer la universidad y poder fortalecer un país soberano en base a la capacidad de trabajo de su gente y a la capacidad de desarrollo científico y tecnológico. ¿Y cómo ves, Daniel Filmus, la resolución de este conflicto hacia el corto y mediano plazo? Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad enorme después de que diputados y senadores hayan visto cómo reacciona el movimiento estudiantil en la discusión del presupuesto 2025. Ahora estamos a 2 meses de que terminan las clases. Entonces es difícil pensar que en estos 2 meses el gobierno recapacite y vuelva atrás sobre el veto que hizo. Pero hoy mismo empieza a discutirse en el Congreso de la Nación el presupuesto 2025. Por ejemplo, yo te hablaba de que un artículo nunca existió en la historia argentina, que un artículo suspenda el ejercicio de las leyes. El mismo Congreso que las aprobó, dicho sea de paso, las aprobó por unanimidad, ahora le pide que las suspendan. Bueno, eso no lo tiene que hacer el Congreso. Y cuando tome el presupuesto de las universidades, tiene que poner a las universidades el presupuesto que el CIN, todos los años el Consejo de Rectores elabora una propuesta de presupuesto, tiene que aprobar esa propuesta de presupuesto del Consejo de Rectores, que es exactamente el doble de lo que está estipulado en el proyecto que elevó Milei. Así que el camino es muy simple, el camino es que el Congreso de la Nación, que son los representantes del pueblo, responda a ese pueblo, escuche el reclamo de los estudiantes
y de las familias, porque no solo salieron los estudiantes, y ponga un presupuesto digno para la educación, para la ciencia y la tecnología para el próximo año. Bueno, Daniel, como siempre, es un placer charlar contigo y vamos a seguir de cerca los acontecimientos. Así que en ese sentido te queremos agradecer mucho por estos minutos que nos has brindado. Por favor, abrazo enorme. Un abrazo grande. Daniel Filmus, el licenciado Daniel Filmus, otrora ministro de Educación en los tiempos de Néstor, un conocedor profundo en materia educativa, analizando con nosotros esta verdadera rebelión estudiantil que se está dando en la Argentina de hoy en día y que estamos viviendo en vivo y en directo, acontecimientos históricos que estamos viviendo en vivo y en directo. A propósito justamente de estas películas que hemos visto tantas veces, ¿no? Querer desfinanciar a la universidad, querer cerrarla, querer vedar la participación de los trabajadores en ella, tantos gobiernos lo han hecho. Esta película económica del veranito financiero, del dólar contenido a propósito para que solo gane la patria financiera, toda esta película ya la hemos visto tantas veces. ¿Cómo será que la hemos visto tantas veces? Que ahora les voy a mostrar un video de Tato haciendo su famoso monólogo y hablando justamente de una de las etapas funestas de la Argentina que es más que similar a esta, ¿no? Los tiempos de Martínez de O, de Krieger Bacena, de Cavallo. Escúchenlo a Tato, si no. Pasamos el rastrillo al país. Lo dejamos sin un mango. No queda un austral ni para remedio. No se emite. La gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a la tarifa, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita. No compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, dijo, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pincha, ni peine, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. Nosotros, que nos importa, es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más? Todavía no, Tato, no. Lo único que nosotros le pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil. Ahí estaba el gran Tato, con uno de estos monólogos históricos que se repiten invariablemente, ¿no es cierto?, en nuestra Argentina, ¿eh? Mirá cómo te definía justamente el gran Tato todo lo que tiene que ver con una política económica muy similar a esta que estamos viviendo, ¿no? Este supuesto veranito financiero que, bueno, hoy parece que tuvo una repercusión negativa a propósito de los dichos del presidente en esta nota que dio en La Nación Más, donde le dijo al mercado que no se va a levantar el cepo y lo que levantó fue el dólar, que subió un par de décimas. A ver si lo llamamos a Fabiancito Medina para poder charlar sobre este tema. Recuerden que el sábado estamos otra vez con la Feria Peronista. La Feria Peronista en el anticipo del Día de la Madre, que es el domingo, se va a desarrollar en el Palacio El Victorial, allí en Piedras 720 San Telmo, a partir de las 15 horas, de 15 a 20 horas, la Feria Peronista este próximo sábado 19 de octubre, con entrada gratuita, y además se va a estar presentando, ahí tenemos el flyer, hermoso el flyer, con Perón, con Juan, la gran Feria Peronista por la Lealtad, y además se va a estar presentando el libro de Alejandro Grimson, con quien vamos a estar charlando en un ratito, con Ale Grimson, a propósito del libro Desquiciados, muy interesante para leer el libro de Grimson acerca de Desquiciados y esta propuesta que hace Alejandro Grimson
con quien tal vez tengamos la posibilidad de charlar ahora en un ratito antes de la charla del próximo día sábado. Están todos invitados. Entonces la charla arranca a las 19 horas. La feria a las 14, allí en el Palacio Victorial, en Piedra 720. Y la charla a partir de las 19 horas con Alejandro Grinson, que lo hemos entrevistado aquí más de una vez, a este gran sociólogo argentino, y con quien analizamos la actualidad permanentemente, y es alguien realmente muy, muy interesante, También, por supuesto, con nosotros acompañándonos en esta tarde el flyer No a la SAT. Hoy hubo novedades en ese sentido, una nueva ofensiva del gobierno contra la Asociación del Fútbol Argentino, suspendiendo por irregular la reunión del próximo jueves, que iba a confirmar la reelección de Claudio Chiquitapia por 3 años más al frente de la AFA, pero da la sensación de que en ese sentido Chiqui no se va a amedrentar y va a seguir con su derrotero. La asamblea se va a hacer y después será la justicia la que tenga la posibilidad de dirimir el tema. Ya está Fabián Medina, le decimos que prenda la cámara. Nosotros no lo vamos, él no nos va a ver a nosotros, pero nosotros sí lo vamos a ver a él, que siempre es tan interesante poder dialogar con Fabián Medina, este doctor en economía, con quien queremos analizar esto que está pasando en el mercado. Porque parece que el veranito financiero duró menos que una brisa fresca de verano. Ya lo tenemos ahí a Fabián. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahí te veo, estás en tu oficina, muy bien. Con colores de River, che. ¿Vos sos de River, Fabián? No, yo soy de Boca. Ah, pero bueno, hoy te tocó corbata roja y camisa blanca. Y Fabián... sí, lo que pasa es que sí. El rojo saca toda la porquería de encima. Bueno, ¿qué está pasando? Hoy aumentó el dólar, bajó el riesgo país. ¿Qué está pasando con este mercado financiero y este supuesto veranito? La realidad marca que el riesgo país puede llegar a seguir bajando un poquito más. En el 2001 bajó de 1.200, 1.300 puntos como a 600. En julio, agosto del 2001, cuando sacó la ley de déficit cero. Tenías deflación y tenías desocupación de 25 puntos y pobreza de 57. Hoy tenemos una desocupación de 10, más o menos, pobreza de 58 subiendo, a pesar de que el presidente dijo que bajó 8 puntos, o sea que bajó de 50 a 58. Y un esquema Qué en el cuentas cual... raras que hace el presidente, Fabián, Y él es así, él no sabe, él dale de economía, no le dé de estadística ni de matemática. Bueno, pero hoy lo criticó a Pichetto diciendo que no sabe nada de economía, Pichetto, porque Pichetto le dijo la verdad. Este es el plan de Martínez de Oz, ¿no es cierto? Y le dijo la otra, por eso no sé nada de economía, pero sé lo que es un gobierno. Claro. El tema es el siguiente, empezó a subir el dólar, hoy subió hasta ahora, 35 pesos, porque me parece que los muchachos de los dueños de los bancos, que hace 2 meses atrás le comieron 3 billones, un 3 y 2 ceros atrás, de pesos, de los seguros, de las reaseguros que tenían con el central, me parece que se dieron cuenta que se terminaron los bonos. No hay más bonos en el fondo del ANSES, no hay más bonos en Nación, no hay más bonos en el central ni en el Tesoro. En realidad, el mercado de bonos hace más de 2 semanas que viene deprimido, digámosle así. Y no es porque está nervioso. Está deprimido porque lo normal es operar 250 millones de bonos que están operando menos de 220. Por ejemplo, a las 12 del mediodía habían operado 250 y cuando empezó a subir, operaron en 1 hora y media 8 millones, nada. Se quedaron sin bonos. Los muchachos de los bancos se dieron cuenta y apretaron el acelerador, muchachos. Les paso a decir algo, todavía está barato. Sí, claro que está barato. Ahora, estas cosas que decís vos, Fabián, no se las escucho a ningún economista, ¿viste? Todos hablan loas de la política financiera, de Todos, Caputo. la mayoría están buscando cargo. Hay algunos que ni siquiera son economistas, dicen que son economistas, muchos son licenciados en sociología, en ciencias de la comunicación o en ciencias políticas, y se llaman economistas. La realidad marca
que nosotros somos analistas económicos y para hacer eso tenemos que tener matrícula del Consejo Profesional. Si no, se exponen directamente a una sanción por usurpación de títulos y honores. Claro, porque además la economía real sigue cayendo. Todos los datos de la economía real, de consumo, de la construcción, de la industria, de la metalmecánica. Vamos a hacer algo para que vean cómo bajamos a la cancha las grandes cosas que ellos te dicen. Eliminamos el ENARSA. ¿Qué es el ENARSA? El Ente Nacional Regulador de la Energía, ¿sí? ¿De qué se encarga el ENARSA? De comprar el gas cuando vos no tenés gas. Hasta el 9 de diciembre, ENARSA compraba a Bolivia a $8.50 el millón de BTU. Ahora se quedó sin gas y tuvieron que salir de raje a pedirle a Petrobras que le baje los barcos regasificadores. Primero, todavía no se lo pagamos a Lula, aviso. Mira vos. Después, son 500 palitos nada más que hay que pagarles cash. Después empezó el vicepresidente chileno de ENARSA, no sé por qué, pero bueno, es chileno. No debería ser funcionario argentino. Lo que compró es buques regasificadores a Chile por $21.50 el millón de BTU cuando el mundo estaba en 8.50. Es raro. Estás hablando $13 de diferencia por millón de BTU, estás hablando de una fortuna. Calculo que como salió a la luz, lo echaron, pero yo quiero que me aclaren algo. A ver, ¿por qué el jefe de gabinete y el vicejefe de gabinete, Guillermo Francos y José Rolandi, además de sus funciones en la jefatura de gabinete, que están nombrados en el directorio de YPF por el Estado, se entiende? Pero ¿por qué cobran 70 millones de honorarios mensuales por parte del directorio? Es una fortuna. El cargo no lo puede tener, ya cobra el jefe, la jefatura y la vicejefatura de gabinete. Claro. Por un lado. Eso es ENARSA. Cuando vos te compran con ese sobreprecio, el sobreprecio te llega a vos en la factura de gas. Y al que no tiene gas de red, le llega en la suba de la garrafa. O sea, ellos están haciendo negocio con la nuestra y estamos pagando nosotros la joda. Qué bárbaro. Porque la gente está pagando de más la boleta de luz y la boleta de gas. Porque el 50% de la luz es gas. Así es. Volvemos a las andadas. Hoy en esa Vamos entrevista... a otro dato. Sí, Vamos a otro dato. El ENOSA. Puedo decir qué carajo es el ENOSA. El ENOSA bueno, es yo me enteré por los Nacional medios, es importante el de ENOSA. obras hídricas. ¿A qué se dedica el ENOSA? A hacer redes de agua potable y cloacas. Lo desafecta, se lo pasó a Caputo lo va a vender los activos, va a generar como $1.500 millones, según ellos. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando vos no tenés agua potable, la gente toma agua de pozo y hay tapas que están contaminadas. Genera diarrea. Y cuando vos no tenés una red de cloaca que se lleve todo el desperdicio, también genera enfermedades. O sea, lo que vos no vas a gastar de obra pública en agua y en cloacas, vas a tener que gastar el triple en salud pública, que él te la está desfinanciando. Sí, nos vamos a morir Eso todos como... de core, la fiebre amarilla, vuelve la fiebre amarilla. Vamos a volver a enfermedades del siglo XVIII, claro. XIX. Hablando de todo un poco, Fabián, siempre con tu amabilidad. Esta mañana el presidente dio una nota, allí en La Nación Más, al periodista Laje, una nota que se nota fue a las apuradas, preocupado seguramente por esta rebelión estudiantil, y entre otras cosas dijo que el cepo no se va a levantar. Y parece ser que esa declaración ha preocupado al mercado. ¿Qué estás viendo al respecto? En realidad, el mercado ya saben que se quedó sin... Después también hizo otra declaración. ¿Te acuerdas que cuánto hace que lo venimos diciendo que están interviniendo en el mercado con los bonos? Pero es más que evidente. Sos el único que lo dijo, Fabián, ¿eh? Quiero señalarlo. Hoy te dijo, estamos interviniendo en el mercado de dólares en los bonos. ¿Sabes cuál es el tema? Te lo dijo hoy, cuando ya se le terminaron los bonos.
Eso le tomaron cuenta, que hace 15 días no están interviniendo y hoy le afectaron directamente el mercado. Sí, tranquilo, Fabi. Sí. No, es evidente que aquí está pasando algo. Y un dato, ¿Es tan importante levantar el cepo para la actividad económica? es que, a ver, él lo que no entendió es que mientras siga teniendo intereses del 4% de pago de interés al Fondo Monetario, la inflación no va a bajar del 4, puede ser 3,5, pero después va a volver. Claro. A ver, en realidad, si yo tengo una inflación de 6 y tengo un producto bruto en crecimiento, quiere decir que la gente está bien y la inflación, la gente la maneja. Los argentinos estamos acostumbrados a vivir con inflación. Hace 70 años que vivimos con inflación. El único momento de merda que no tuvimos inflación fue la convertibilidad y nos arruinó hasta ahora. Exacto. Porque gracias a la convertibilidad le tenés que dar subsidio a la luz, subsidio a la energía, subsidio al transporte, porque después cuando saliste de la convertibilidad no arreglaste eso. Por lo tanto, luz, gas, combustible siguen en dólares y vos lo estás vendiendo en pesos. Por ende, cualquier empresa te va a pedir subsidio porque no le dan los números. Cuando lo pasas a pesos, se cae el subsidio, vas a estar en zona de ganancia, bajan los precios, generás deflación y eso hace que el poder de compra de la gente con la misma plata aumente. No lo entendió nunca. No sabe nada ni de economía ni de tributación. Es un degenerado económico, digamos él. Bien. Fabián, para ir cerrando la charla y agradeciéndote mucho, ¿qué esperás para los próximos días? El otro día con un gran colega como Jorge Gres, dijiste, se acabó el veranito financiero. ¿Será tan así? Yo te voy a decir algo. Si sigue la situación así, vamos día a día, porque el problema ya no es económico financiero, como te dije hoy. Hoy es una crisis, es un problema social. Se metió con la educación pública, se metió con la salud pública, y eso genera conflictos en la calle. Mientras los chicos estén adentro de las facultades, aunque estén tomadas, eso no es problemático. Si los chicos se cansan en algún momento y quieren salir a mostrarse a la calle, no te quepa duda que la ministra de Seguridad, Patricia, yo te golpeo aunque no puedas, Bullrich, va a salir a reprimir. Y ese es el momento que se termina el gobierno. Fabián Medina, como siempre, es un lujo charlar contigo, ¿eh? La seguimos en cualquier momento. Gracias, Javi, estamos al habla. Un abrazo grande. Fabián Medina, charlando con nosotros aquí en nuestro operativo Clamor de cada martes y de cada jueves. Y antes de tomar contacto con Ale Grimson y la charla que va a dar el sábado, quiero que homenajeemos a un gran compañero peronista que se nos fue este fin de semana que pasó. Por eso todavía no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Habló del gran Lorenzo Pepe, dirigente sindical ferroviario, dirigente del peronismo, y un dirigente que fue un faro en aquellos tiempos oscuros de los 90, cuando pensábamos que el peronismo era neoliberal, ¿no? Aquellos tiempos del Turco y demás. Él justamente, sentado en una banca del Congreso Nacional, nos explicó claramente qué pasaba si la política cedía y las corporaciones ganaban. Esa lucha que entre otros dieron también Germán Abdala y el Grupo de los 8. Escuchemos al gran Lorenzo Pepe y hacemos nuestro homenaje a ese gran compañero peronista que se nos fue este fin de semana que pasó. Una socióloga, Carlota, no recuerdo bien, Carlota Kirchner, creo que se llama, Kirchner o Kirchner, que ha dicho textualmente en un artículo de La Nación, textualmente: esta clase política que está herida de muerte hay que terminar matándola. Esto se escribe y se dicta acá en este país. Yo preguntaría, ¿dónde estaba doña Carlota cuando nosotros apretábamos el esfínter en esta república? ¿Con qué ligereza se puede descalificar una actitud tan noble, tan preciosa y tan venerada por los pueblos desarrollados del mundo como es la política? Hay que recortar, está bien, hay que recortar, presidente,
¿Saben cómo termina esta historia? Ustedes la van a alcanzar a ver. Van a sentar en estas bancas a los gerentes de las multinacionales. Van a terminar sentando en esta banca al imperio, a los poderosos. Entonces, señor presidente, perdón por este desborde a mis colegas y a mis compañeros. Yo que amo tanto este lugar, tanto, terminaron quebrándome. He bajado los brazos y me duele en el alma porque peleé junto con ustedes. Peleamos junto con ustedes para hacer una república mucho mejor para todos. Nos ganó el imperio. Pero no hablo del imperialismo yanqui, que era un viejo mensaje de la década del 60 y del 70. Hablo del imperio económico en el mundo. La globalización nos derrotó. Nos arrodilló. Y si no tenemos valentía para salir de este atolladero, no hay destino para los argentinos. Qué grande, Lorenzo Pepe, qué grande que fuiste, barrilete cósmico del peronismo. Espero que estés allí en lo más alto junto al propio general y tantos otros compañeros que se fueron antes que vos. Qué grande, Lorenzo. Qué discurso, ¿no? ¿Cómo anticipó aquella consigna a la que yo le di después recorrido en el fútbol para todos, ¿no? La de democracia o monopolios. ¿Cómo anticipó que las corporaciones se iban a adueñar de la política para que la política ya no sirva a los intereses de las mayorías? Pero bueno, en ese faro nos iluminamos para transitar este camino difícil hoy en día, donde nos gobierna un grupo de desquiciados, como bien se llama el libro de Alejandro Grimson y que va a presentar este próximo sábado allí en la Gran Feria Peronista, en la calle Piedras 720, en el Palacio El Victorial, el boliche de Mariotto, como le decimos comúnmente. Y a las 19 horas va a estar haciendo esta presentación Alejandro Grimson. Ya lo tenemos del otro lado de la línea, Alejandro, creo. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué decís? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Vos sabés que recién estábamos viendo un video de Lorenzo Pepe, que se nos fue este fin de semana que pasó, sí, cuando en la banca él decía, ojo que vienen por la política las corporaciones, ¿no es cierto? Claro. Qué visión anticipatoria que tuvo, ¿no? Totalmente, sí, sí, la verdad que una persona con un enorme compromiso, una enorme vocación, un ejemplo para muchos jóvenes que hoy están en la calle, los pibes, también peleándola contra este gobierno que quiere destruir la universidad pública. Y bueno, la verdad que las figuras como Lorenzo marcan una vocación de vida, un camino, ¿no? Sin duda. ¿Qué estás viendo de esta rebelión estudiantil? ¿Qué estás viendo? Porque, claro, cuando uno es parte de la misma, porque es contemporánea, no toma la dimensión histórica que puede llegar a tener. Claro. Mira, yo le veo forma de serrucho, veo que tiene picos, ¿no? La marcha de abril, por dar un ejemplo evidente, después baja, después la última marcha inmensa, ¿no? Que se produjo hace muy pocas semanas, y ahora hay realmente un proceso de enorme efervescencia en las facultades. Ayer pude hablar con muchísima gente que estuvo en muchísimas situaciones, asambleas, proceso de lucha, proceso de movilización. Y bueno, vamos a ver, ahora viene un tironeo, que es el tironeo del presupuesto 2025, que el gobierno lo quiere manejar pésimo, por supuesto. Y yo lo único que tengo para decir es, primero, seguro que esta lucha va a ser larga, porque incluso si se logra aumentar el presupuesto como se tiene que lograr para el 2025, no va a estar resuelto el problema, ¿me entendés? Claro. Porque mientras este gobierno siga ejerciendo, va a seguir perturbando, pues está en contra de la universidad pública, esa es la verdad. Entonces, esta lucha va a ser larga. Si no la logramos ahora, igual va a seguir la lucha.
Te puedo asegurar que Milei no va a poder destruir la universidad pública. Lo quisiera, pero no lo va a poder. Y creo que sí puede haber en algún momento algo mucho mayor de lo que vimos. Y que el gobierno está profundamente equivocado también en su cálculo político. Porque el día que inflige un daño aún mayor a la universidad, los pibes no se van a desquiciar, los pibes van a salir a la calle y van a ocupar la ciudad. Claro, qué interesante. Decime, Ale Grimson, este sábado vas a estar presentando allí en la Gran Feria Peronista tu último libro con el título Desquiciados. Sí. ¿Tiene que ver con la banda que nos gobierna el título? Claro, tiene que ver con dos cosas. Por un lado, el hecho de que todos vivimos en un mundo desquiciado por la pandemia, por el cambio climático, por el poder económico, por la libertad que tiene el gran capital y la incertidumbre que genera, la vulnerabilidad de las poblaciones frente al inmenso poder de los grandes capitales, de las sequías, de los incendios, la incertidumbre, ¿no? Lo que marca el mundo de hoy es la incertidumbre y en ese sentido es el desquicio. Y por otro lado, porque está comprobado que todos los gobiernos de derecha extrema tienen un plan de desquicio para gobernar, un plan para desquiciar a las sociedades e impedirles organizarse para construir su propia agenda pública y su propia alternativa política. Ese es el plan que están intentando implementar, y cuanto peor les va en la economía en términos sociales, o sea, cuanta más pobreza hay, más indigencia hay, más apuntan a fortalecer la comunicación como un complemento de su fracaso en el plano que los argentinos vivan un poquito más aliviados, con un poco más de certidumbre. Entonces, sí, vamos a poner en discusión el contexto político en el que estamos, el plan político del gobierno, porque entender la caracterización de la derecha extrema que nos gobierna es una condición indispensable para poder construir esa alternativa política que necesitamos. Claro. ¿Cómo caracterizarías a este gobierno, Alejandro Grimson? ¿Es un gobierno fascista? Claro. ¿Cómo? ¿Es un gobierno fascista? ¿Es un neoliberalismo desquiciado? ¿Cómo lo caracterizarías? Lo que pasa es que nosotros conocimos neoliberalismo con democracia liberal, ¿no? No solo nosotros, hubo en todo el mundo. Neoliberalismo con democracia liberal, más o menos, en todo el mundo, digamos, en América, en Europa, fue lo que predominó a partir de la caída del muro de Berlín. Y ahora lo que tenemos es un neoliberalismo más recalcitrante, más brutal y mucho más autoritario. Ya es un neoliberalismo que dejó de pretender mostrar alguna credencial democrática, de pretender coquetear de alguna forma con los derechos humanos o con... en el caso argentino no, pero en otros casos, en otros países, el neoliberalismo coqueteó con los derechos de las mujeres, con los derechos de las minorías, de las disidencias, de los grupos afro, etcétera. Todo eso se acabó. Acá lo que tenemos es el gran capital que se sacó la máscara y quiere pisotear a quien se le ponga enfrente, y la única libertad que defienden estos que se llaman libertarios y que dicen viva la libertad carajo es la libertad del gran capital. Están en contra de la libertad de las mujeres, en contra de la libertad de los pueblos originarios, en contra de la libertad de expresión. Están en contra de todas las libertades, salvo de la libertad de los poderosos. Totalmente. Buenísimo, la seguimos el sábado entonces, allí en el Nos Palacio vemos el Victoriano. sábado ahí con la gente, con vos y con la audiencia, y la seguimos. Por supuesto que sí. Un abrazo enorme. Un abrazo, Alejandro Grimson. Hasta la próxima. Chao. Ahí estaba Ale Grimson, que el sábado va a estar en el marco de la Gran Feria Peronista presentando su libro Desquiciado. Va a estar imperdible la charla con Ale Grimson. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? Lindo programa en el día de hoy. Martín Loza en la operación técnica. La vamos a seguir el jueves. Y a sumarnos, a sumarnos a la rebelión estudiantil. No nos quedemos afuera. No vaya a ser que el día del mañana le tengas que decir a tus hijos, y yo me la perdí la rebelión estudiantil. Sumate, que algo está pasando allí. Esa verdadera insurrección popular la están generando los jóvenes, la están generando las clases medias, los principales damnificados por este programa
como yo digo, programa económico, social y político de restauración neoliberal oligárquica con fachada anarcocapitalista. Y sigue el operativo Clamor, el operativo Clamor que va a derivar en la presidencia de Cristina en el Partido Justicialista. Nos vamos, la seguimos el jueves. Chau, chau. Si las estrellas de